bienvenidos al Chacín Informa número 16, hoy viernes 11 de diciembre de 2015. Bueno, estamos en este momento con nuestros invitados, John Jairo Guaymarata. John Jairo Guaymarata es licenciado en Ciencias Administrativas, egresado de la Universidad Simón Rodríguez y tiene una maestría en Gerencia Financiera de la Universidad Rómulo Gallego. Se desempeña como el coordinador de organización y técnica electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región Guárico. Al mismo tiempo, en esta campaña electoral para las elecciones parlamentarias 2015, fue el coordinador de organización y técnica electoral del comando de campaña de esas elecciones y tiene pues un extenso conocimiento de las ciencias actuariales y los trabajos estadísticos. Vamos a presentarle pues con John Jairo y a revisar algunas de esas cifras que arrojaron estas elecciones parlamentarias que recién llevamos el 6 de diciembre. Igualmente nos acompaña Carola Martínez, la compañera Carola Martínez, quien no necesita presentación para esto. Entonces, John Jairo, por favor, compártenos la información que tú tienes con los trabajos que hemos hecho de investigación. Seguro, buenas tardes, gobernador, buenas tardes, señora Carola, diputada, y buenas tardes a todo el pueblo guariqueño que nos oye a través de este programa Chacín Informa. Bueno, vamos a iniciar haciendo pues el análisis de los números estadísticos y para iniciar con ese análisis es bueno iniciar con el comportamiento histórico de las elecciones, cómo se ha comportado históricamente la votación de la revolución y la votación de la contrarrevolución en nuestro estado, y eso nos va a permitir ir y conocer un poco cómo fue ese desenvolvimiento de la fuerza revolucionaria el pasado 6 de diciembre. Entonces vamos a ir a la primera lámina que tenemos allí, en donde podemos ver cuál fue el desempeño de la revolución en estas elecciones pasadas el 6 de diciembre, donde obtuvimos un 33,75% del total de los electores que estaban convocados a sufragar este 6 de diciembre. Y mientras que la oposición tuvo un 32,42% y una abstención que estuvo en el Estado, que es una de las cosas que es importante resaltar. Permíteme, John Jairo, para que nuestros televidentes y los que nos escuchan por radio también tengan una mejor apreciación de las láminas que estamos mostrando acá. Fíjense, nosotros tenemos mostrado y radio escucha, pues pronto ya, en breve, tendrán ustedes una mejor explicación. Nosotros aquí se muestran diferentes elecciones. Tenemos las últimas 5 elecciones. Tenemos la elección de Asamblea 2015, que es la elección que acabamos de realizar. Tenemos la elección municipal 2013, fue la elección para alcalde el año 2013. Tenemos la elección presidencial el año 2013, la presidencial el año 2012 y la de asamblea el año 2010. Se escogieron estas 5 muestras representativas porque no son igual las elecciones regionales, las elecciones municipales, distinta a las elecciones nacionales. Cuando se está eligiendo un presidente, el que va a conducir los destinos del país, la gente se moviliza, la gente se mueve porque es la persona que va a conducir los destinos del país. Cuando estamos eligiendo a un dirigente municipal, la gente se moviliza mucho menos porque tiene importancia el gerente municipal, el líder municipal, pero estamos hablando de un municipio. Igual se equipara cuando están las elecciones regionales para el gobernador, pues también es un poquito más que las municipales. Cuando es por los diputados, eso es histórico y eso es en el mundo. Cuando las elecciones para diputados no movilizan la misma cantidad de votantes, porque lo que un diputado que se va a elegir o 2 diputados no tienen ese peso sobre la conducción del país, sobre la política del país, y no son líderes tan atrayentes y con tanto magnetismo como lo es uno para presidente. Entonces, por eso son elecciones diferentes. No se pueden comparar las elecciones presidenciales con elecciones para gobernador o elecciones para alcalde o elecciones para diputado. Son rangos y categorías diferentes. Es como comparar a categorías que son totalmente distintas. Vamos a decir, uvas con topocho. Son cosas totalmente diferentes. No se pueden comparar. Se compara elección presidencial con elección presidencial. Elección regional, podemos hacer un esfuerzo y las comparamos con municipales y con alcaldes, pero ahí podemos hacer un esfuerzo y compararlas. Ya con esta información vamos a revisar estas láminas.
Fíjense, compatriotas, nosotros vamos a ver primero cuál ha sido el comportamiento en las elecciones de la Asamblea 2010. En las elecciones de la Asamblea 2010, la participación de la oposición con respecto al padrón total, todos los que están inscritos, el 18% de los que están inscritos en los electores, en los registros de electores, el 18% de esos electores eran de la oposición y fueron a votar en la Asamblea 2010. Entonces, la oposición tiene una participación aquí en esta elección de diputados, participó al 18% de los registros del centro del Consejo Nacional Electoral. Cuando hay la municipal, la próxima que le sigue es la elección municipal. En la elección municipal 2013 fueron a participar el 20%. Entonces son números similares. El 18% del padrón electoral votó por la oposición en las elecciones de la Asamblea 2010. Y en la municipal 2013 votó el 20% de la oposición. Son números parecidos, 18 y 20. Pero cuando vamos a la Asamblea 2015, nos encontramos que estos números varían de una forma dramática, suben al 32,42%. Entonces estamos viendo que la oposición votó aquí a un nivel superior, muy superior al que había votado históricamente, porque si vemos para atrás las otras elecciones se repite el mismo patrón. Entonces la oposición votó un 32%, muy superior a lo que históricamente ha votado en elecciones regionales y en elecciones municipales. Pero vamos a ver cómo se comporta la oposición en las elecciones presidenciales. Vamos a tomar la elección presidencial 2013, cuando elegimos al presidente Nicolás Maduro. La oposición votó el 31%, 31,51%. Fíjese cómo esa cifra se parece al 32% de las elecciones de Asamblea 2015. Y si vamos a la elección de octubre de 2012, cuando ganó nuestro presidente eterno Chávez, la oposición votó el 27% del padrón electoral, fue voto de la oposición. Esto ya demuestra que cuando son elecciones presidenciales, los que votan por la oposición están en el rango del 27% al 32%, en ese rango, porque aquí tenemos 2012 votó el 27% de ellos, por votación de ellos. En 2013 en la presidencial votó el 31%, aumentó. Y en la Asamblea 2015 votó el 32%, pero votaron como si fueran elecciones presidenciales, con un rango presidencial. Y cuando son elecciones regionales, municipales, de asamblea, ellos votan en el rango del 20%. Ahí se ve una diferencia. Ellos no votaron como se vota cuando son elecciones regionales, sino votaron como se vota cuando hay elecciones presidenciales. Veamos el caso nuestro, el caso de estas barras rojas. Cuando hay elecciones presidenciales, nosotros votamos en la presidencial 2012 del padrón electoral completo, el 49,74% fue voto del chavismo, una elección presidencial del chavismo. Y en la elección presidencial 2013 fue el 46%, disminuimos un poquito allí. Entonces, pero se ve que está en el rango de 46 a 49. En ese rango está las elecciones cuando nuestra gente se moviliza para las presidenciales. Cuando se moviliza para elecciones regionales, cuando se moviliza para elecciones de asamblea, de municipio, es un rango distinto. Fíjense ustedes qué pasó en esta elección Asamblea 2010. La raya roja, el PSV, fue el 36% del padrón electoral, 36%. Cuando fuimos a la municipal fue el 26%, muy distinto a los 49 y 46 aquí, ¿no? Fue el 26%. Cuando vamos ahora a las elecciones de asamblea, fue el 33%. Fíjense, Asamblea 2015 votó el 33,75%, Asamblea 2010 votó el 36%. O sea, el rango de elecciones de asamblea para nosotros es de 36%, 36 y 33. O sea, nuestra votación fue como si fuéramos para una votación de asamblea. En cambio,
La votación de la oposición está en el rango como si ellos fueran para la presidencial. Entonces es una cosa que hay que observar. Ellos votaron como si fueran para elecciones presidenciales y nosotros votamos como si fueran para elecciones de asamblea. Eso queda demostrado aquí. Ahora, ¿esa diferencia dónde se ve? ¿De dónde sale esa diferencia? Sale de la abstención, porque cuando revisamos la abstención, cuando son elecciones para asamblea, la abstención siempre tiene este rango de 36%, pero, y más alto, municipal lo tiene hasta 47%, pero cuando son elecciones presidenciales, entonces disminuye la abstención, más gente va a votar. Fíjense que en la elección presidencial 2012 fueron a votar 21%, y en la elección presidencial 2013 dejaron de votar el 21%, en la 2013 dejaron votar el 21% también. Aquí dejaron de votar el 28%, el 28%. O sea, la abstención estuvo en el rango de las presidenciales, en el rango de las presidenciales. ¿Qué demuestra esto? Que no hubo votación del chavismo que dejara de votar, sino el chavismo votó completo, pero votó pensando que eran unas parlamentarias. El chavismo no votó como si fueran presidenciales. Así todos nosotros, Guárico tiene una enorme diferencia sobre la oposición y Guárico, en Guárico el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, es un partido abrumadoramente mayor. Nosotros salimos a votar como si fueran para la parlamentaria y derrotamos a la oposición. Ellos se movilizan como si fueran para presidenciales. Toda su fuerza la sacan y nosotros sacamos apenas vamos a decir, a media máquina. Nosotros vamos a pelear a media máquina y ellos van a full máquina y los derrotamos. En el momento que nosotros salimos full máquina, por supuesto que los aplastamos y los espaturramos como lo hacemos en todas las elecciones. Eso se muestra con esta lámina, John Jairo. No sé si nos quieres agregar algo allí. Sí, un solo comentario. Eso desmonta definitivamente esa matriz que ellos han querido hacer ver de que ellos subieron votación o han aumentado la votación. Realmente ellos no han aumentado la votación, simplemente fue que nosotros, el chavismo, nos comportamos como una elección local, lo que era la Asamblea Nacional. En ese rango de comportamiento estuvimos nosotros. No fue que ellos aumentaron la votación, movieron más gente que nosotros, simplemente que nosotros hicimos una movilización, hicimos una organización de acuerdo a la elección que estábamos haciendo y ellos se movilizaron de acuerdo a una elección presidencial. Es correcto. Carolita, ¿qué opinas? ¿Qué nos puedes aportar de esto? Bueno, un saludo, gobernador, y un saludo también a todos los usuarios y usuarias de TV Fan, un saludo a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No solamente haciendo una mirada a la explicación que ustedes dan, más allá de los datos electorales, también nos corresponde hacer una lectura social al fenómeno de la política en Venezuela, porque ellos hasta hoy, a la comunidad internacional y también a nosotros los venezolanos, la vocería de la oposición nos decía de que Venezuela vivía una dictadura y de que el régimen en ningún momento iba a reconocer los resultados cuando esto no le favoreciera. Entonces, ante este evento electoral que no favoreció a las fuerzas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, primero quedó demostrado lo que ya nosotros sabemos, de que la gran victoria de la Revolución Bolivariana es la paz, y que nosotros vimos renacer con la Revolución Bolivariana la efervescencia del carácter político de nosotros como sociedad. Eso es muy importante. Es decir, la naturaleza de comprender la trascendencia que tiene nuestro voto para construir la sociedad que queremos en revolución. Pero no solamente eso. Sería interesante ver cómo las grandes hegemonías de la comunicación social en el mundo, donde innumerables titulares hacían referencia a de que Venezuela estaba al borde de una crisis humanitaria y que vivíamos una dictadura, no se pronuncian para desmentir eso. Entonces es un doble relato, un relato de lo que realmente se vive en el país, pero otra construcción imaginaria que hace mucho daño y que lleva a la sociedad a un estado de esquizofrenia colectiva, pero que se basa simplemente en informaciones falsas que circulan millones de veces por todo el mundo en contra de Venezuela. Venezuela es una sociedad sitiada por los grandes componentes que quieren deteriorar la imagen, pero lo que se vivió en Venezuela, no solamente por lo que ocurrió y en la forma que ocurrió, sino al día siguiente, las venezolanas y los venezolanos estábamos
consagrados a nuestras labores en paz. Gracias, Carolita, gracias por tu aporte. Vamos a ver otra lámina, John Jairo. Vamos a mirar otra lámina. Vamos a ver ahora las estadísticas del Gran Polo Patriótico. Aquí tenemos en esta lámina, nosotros estamos viendo que sobre la participación total, nosotros sacamos el 50,33% en el estado Guárico, a media máquina. Peleando a media máquina, sacamos el 50,33% de los votos válidos a media máquina. Si vamos a full máquina, imagínate, como te dije, los espaturramos. Pero bueno, a media máquina nosotros tenemos el 50,33% del Gran Polo Patriótico. Y eso quiere decir que el 46,94% fueron votos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si lo llevamos a términos absolutos, si sacamos solamente los votos del Gran Polo Patriótico y los medimos, significa que el 94% de los votos del Gran Polo Patriótico son del PSUV. O sea, el PSUV tiene el 94% de la votación del Gran Polo Patriótico. Pero nosotros somos muy democráticos. Vamos a ver, el Partido Comunista de Venezuela, si vemos los votos que ellos obtuvieron respecto a la participación, fue el 1,22%. Y si la vamos a llevar entonces a solamente los votos del Gran Polo Patriótico, ellos aportaron como el 2,4%. 2,4% contra el 94%. Por eso es que nosotros damos alguna participación. Aquí el Partido Comunista tiene un diputado lista y tiene un candidato, un alcalde. Por supuesto, nosotros somos amplios y democráticos. Si vamos a hacer a los números exactos, bueno, eso es apenas un porcentaje mínimo comparado con el PSV, pero nosotros somos amplios, democráticos, somos revolucionarios y damos oportunidad a participación. Tupamaro tuvo el 0,52% de los votos que se contaron. O sea, si vamos a tomar solo el Gran Polo Patriótico, Tupamaro puso el 1%, nosotros el 94%, el Partido Comunista de Venezuela puso el 2,4%, Tupamaro el 1%. Y el PPT también puso poquito menos que el 1%. Sí. Sin embargo, hay un diputado suplente, fíjate bien, tenemos un diputado suplente del PPT. Significa, eso es nuestro talante ampliamente democrático, aunque abrumadoramente, es decir, Gran Polo Patriótico, es decir, el Partido Socialista de Venezuela, aquí en Guárico somos el 94%, nosotros damos ocasión a participar a nuestros revolucionarios. Y cuando se habla gobierno del Gran Polo Patriótico, ¿de qué se está hablando? Gobierno del PSUV, porque el PSUV es el 94% del Gran Polo Patriótico. Yo creo que está eso claro, ¿no? No sé si hay algún comentario. Sí, vamos a ver otra lámina porque aprovechar el tiempo que nos queda. La MUD es significativo. Los votos de la MUD, el 21,68% de la MUD, ellos sacaron el 48%. Entonces el 48% de ellos, fíjense, el partido más grande de ellos aquí es Primero Justicia, tuvo 21,68%. Y Acción Democrática el 11,3%. Y Voluntad Popular el 11,3%. Pero fíjense ustedes las injusticias, ¿no? Y las cosas extrañas. Primero Justicia es prácticamente doble de grande que Acción Democrática aquí en Guárico y doble de grande que Voluntad Popular aquí en Guárico. Sin embargo, Acción Democrática tiene 2 alcaldes y sin embargo Voluntad Popular tiene un alcalde. Fíjense, 3 alcaldes de la oposición. Ninguno es del más grande que ellos. Claro, allí hay unas explicaciones bien interesantes. Ellos sacaron candidatos, Primero Justicia, y lo midieron en territorio donde recibieron palizas y lo volvieron a sacar y los tiraron para diputados ahorita y volvieron a morder el polvo de la derrota. Pero fíjense que los partidos más chiquitos de la oposición, Acción Democrática y Voluntad Popular, que se ha demostrado vinculaciones de ellos con AMPA organizada, por cierto, son los que tienen alcalde y los demás no los tienen. Vamos a ver otra lámina, cómo quedó el estado Guárico. Rojo, rojito. Aquí se ve, de los 15 municipios, nosotros ganamos de una manera terminante, de una manera definitiva, en 13 municipios. Y perdimos en 2 municipios, pero por supuesto es tan grande la diferencia. Entonces, bueno, vamos a cerrar este segmento dejando aclarado, dejando la conclusión que
en las elecciones municipales nuestras, aquí esta parlamentaria, sucedió que los chavistas salimos a media máquina y participamos como participamos frecuentemente en las elecciones regionales, en las elecciones municipales y en las elecciones de parlamentarias, que vamos a media máquina y vota un porcentaje pequeño de nuestra población. La oposición salió como para presidenciales, donde salen a full máquina con toda su fuerza. Y sucede que en Guárico, donde la revolución es irreversible, saliendo ellos a full potencia y nosotros saliendo a media potencia, aún así los derrotamos. ¿Cómo será cuando salgamos nosotros a full potencia? Como sucede en las presidenciales, damos paliza. Con esta información y con este análisis pasamos a estudio.